Continuamos con un video del tren eléctrico. Felicidades de verdad, doña Ana Caterina. Yo nunca había visto en Costa Rica una ministra actuar tan decisivamente contra gente tan poderosa y de manera tan ejecutiva. De todo corazón la felicito. Démosle al video del tren, por favor. Muchos son los factores para tomar esta decisión. La principal, Costa Rica y su movilidad. Un tren muy mal pensado, un capricho sin sentido y sustento que la Contraloría General de la República informó, tiene muchas variables que no fueron consideradas como datos importantes. Cálculos no claros y poco certeros, informes no actualizados, entre muchas otras irregularidades. También hay un informe del BID que indica que el proyecto no es rentable para Costa Rica. La Secretaría de Planificación Sectorial, un órgano técnico del MOP, también manifestó su rechazo en 3 ocasiones, así como la UCR que indicó su contundente negativa. Un proyecto inmensamente caro, a un costo impagable para un país en recuperación. Un capricho de $1.500 millones sin sustento financiero y razonable. Hoy enterramos un capricho que nos costaría a todos un ojo de la cara, que sería una deuda que más que darnos una forma de transporte eficiente y visionaria, nos llevaría por una línea rápida hacia otra decepción. Hoy seguimos con el sueño de Costa Rica, un tren rápido de pasajeros, pero bien pensado. Como dijo el video, el gobierno de la República ha decidido emprender las acciones necesarias, incluyendo haber comunicado ya al Banco Centroamericano de Integración Económica las acciones que haya que tomar necesarias para que este proyecto, que era un capricho de acuerdo a las opiniones que ustedes vieron en este video, no va a continuar, no vamos a licitar el tren, no lo vamos a concesionar, así de fácil. Ustedes desde hace días nos habíamos manifestado que lo estábamos estudiando, este tren, nos encontramos, ¿cuánto fue, ministro? $1.400.000 en estudios o $2.400.000. $1.400.000 en estudios, eso es, para en números redondos, más de $1.000 millones de pesos de estudios. Y en $1.000 millones de pesos de estudios que se le dieron fundamentalmente a una empresa española sin licitación, no existe la información mínima y básica para decidir si este tren tenía sentido económico. En el mejor de los casos hubiera sido no el tren rápido de pasajeros, hubiera sido el tranvía lento eléctrico de San José con un montón de problemas adicionales, cerrando calles con agujas, creando mal tránsito, mal pensado, mal evaluado. Entonces me da mucho pesar tener que decir que yo no tengo el estómago para hipotecar el futuro de los jóvenes de este país con un proyecto que vale $1.500 millones de deuda y que cuesta $150 millones al año de subsidios al operador, porque el gobierno le va a pagar al operador para que corra el trencito. Si hubiera ocurrido, yo no tengo de verdad la conciencia para hacer eso. Y tomamos la decisión, este capricho está enterrado. Y lo hacemos. Va a costar, mucha gente se va a quejar. Pero bueno, invertir dinero, gastar dinero del Estado en cosas que no tienen solvencia técnica y financiera, y a veces uno se pregunta si tuvieran solvencia moral, pero yo eso no sé, no cuentan con esas solvencias para hipotecarle futuro a los jóvenes.
Entendemos que el gran área metropolitana necesita una solución al transporte. Cuando uno ve que este trencito le tenían un ramal de 150.000 millones de colones al Parque Viva, uno todavía se preocupa más. Entonces, todo junto nos dice, esto no va. Y entendemos que el país necesita soluciones, ¿verdad? Que necesitamos trabajar. Entonces, yo le pedí al presidente ejecutivo del INCOFER que nos haga una presentación aquí de una posible solución mucho más técnica para mejorar el transporte sobre rieles. Y ese es el plan que él ha venido elaborando, porque yo no vengo a quitar algo de la mesa sin darle al pueblo de Costa Rica una alternativa adicional. Esta es la alternativa. Entonces, don Mario, el presidente ejecutivo del INCOFER, nos va a presentar la opción que nosotros sí estamos evaluando en vista de que este tren, pues bueno, no vamos a completar la licitación. Hablaremos con la Asamblea Legislativa lo que haya que hablar, conseguiremos autorización. Con el BCIE ya lo hablamos y le daremos santa sepultura a este capricho que pareciera alguna gente tuvo por años de años y que no tenía sentido. Don Mario, por favor. Muy buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes, estimados miembros y miembros del gabinete de gobierno. Muy buenas tardes, señores periodistas y demás miembros que nos acompañan esta tarde en esta sala para el anuncio que acaba de hacer el señor presidente y para escuchar la propuesta que, como bien él lo dice, estamos evaluando en el marco de un análisis que va más allá de un tema de un tren. Cuando hablamos de temas de transporte, hay que entender que estamos hablando de temas de ciudad. La ciudad define en gran medida el modelo de transporte que necesitamos implementar y los medios de transporte ayudan a definir y a modificar en caso que sea necesario, y todos sabemos que en el caso de la GAM así es, modificar la dinámica que tenemos actualmente en cómo vamos desarrollando nuestra gran ciudad que es la gran área metropolitana. Hemos preparado una presentación el día de hoy que voy a empezar a compartir con ustedes. Le pediría por favor a los medios, muchísimas gracias. De parte de lo que es la dirección ejecutiva, la presidencia ejecutiva del INCOFER y asumiendo nuestra responsabilidad como jerarcas de la institución autónoma, hemos preparado una propuesta que ha sido socializada, desde luego compartida con el sector, con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con la Casa Presidencial, y es la línea de trabajo que visualizamos que es viable y podría ser posible una vez que se hagan los estudios requeridos. Vamos a comentarles cuál podría perfectamente ser esta hoja de ruta para el desarrollo de lo que se podría denominar la etapa 1 del tren rápido de pasajeros de la GAM. Pero previamente a entrar en el tema del modelo de transporte o de la propuesta en específico, quisiera tomarme un momento para comentarles a todos ustedes y a los costarricenses que nos siguen en esta transmisión un poco breves ideas para entender un poco cuál es la problemática de la ciudad que tenemos actualmente, la problemática de la GAM, de su desarrollo urbano y cómo esto se conecta, se interseca con los modelos de transporte y en particular con el transporte en tren, el transporte ferroviario. Bueno, esta fotografía y otras imágenes y datos que vamos a poder ir viendo a continuación básicamente ilustran lo que es el sistema de ciudades que tenemos actualmente que configuran la GAM y cuáles son algunos de los retos importantes para la gestión urbana, la habitabilidad y la movilidad asociada a todo este modelo de desarrollo. Aquí se presentan algunos datos fríos extraídos de recientes estudios que se han realizado, el informe del Estado de la Nación, donde podemos ver efectivamente un poco lo que es la configuración actual del área metropolitana. El área metropolitana, según este estudio, este informe del Estado de la Nación, cuenta todavía con cerca de 9.000 hectáreas de potencial constructible, lo cual significa que la ciudad que tenemos hoy no va a ser la misma ciudad que vamos a tener en 20 o 30 años. Hay vacíos urbanos que se van a ir llenando, hay proyectos que conforme vayamos teniendo dinámicas económicas más positivas van a ir siendo desarrollados y tenemos que entender que necesitamos una solución para el transporte, sí, una solución actual,
pero también una solución que pueda ser útil, que sea viable, que ayude a modelar y a solucionar los problemas que en el futuro vamos a enfrentar. Hay que construir los sistemas del transporte para la ciudad del hoy, pensando en la ciudad del mañana. Adelante, por favor. Bueno, aquí tenemos alguna imagen básicamente de un mapa que ilustra lo que es la mancha urbana de la Gama actualmente, en lo que es efectivamente la región. Ahí vemos lo que es la dinámica de densificación, que ahora vamos a poder ver en otras filminas. Adelante, por favor. Algunos datos importantes, básicamente el área de la GAM se duplicó en los últimos 35 años, incluso ya está llegando a volúmenes de triplicarse. Ahí vemos algunos datos que nos hablan de cómo se ha venido transformando el suelo de la GAM en suelo urbano. Esto es importante, ¿por qué? Porque la ciudad crece, porque hay más personas en la ciudad, porque la ciudad se ha venido extendiendo, lo cual viene poniendo más retos a lo que son las infraestructuras que dan servicio a esta ciudad, incluidas las infraestructuras de transporte. Adelante, por favor. Aquí podemos ver en estas imágenes cuál ha sido la evolución de esta mancha urbana. Podemos ver en 1985 cómo la mancha, y tal vez es un poco difícil en las imágenes, pero realmente lo que aquí se visualiza es cómo de 1985, de una mancha, de cierta forma contenida, pasamos en el 2017 a una mancha mucho más extensa que casi que abarca la gran parte de la imagen en la parte inferior. ¿Qué es lo que significa eso? Que la ciudad crece, cada vez sigue creciendo, los informes que tenemos es que va a continuar creciendo. Por dar un dato, el último censo del año 2011 reflejaba que para el 2030 cerca del 65% de la población del país iba a estar viviendo en la GAM de Costa Rica. Ahorita prontamente tendremos datos más actuales del censo que se está realizando, las estimaciones rondan por el 70%, más personas, más ciudad, más necesidad de soluciones viables de transporte masivo, no individual. Esto es algo que a nivel mundial ya es plenamente aceptado, no venimos aquí, como dice el presidente, a descubrir la rueda, pero es importante entender el por qué es innegociable continuar mejorando y dando solución a la problemática del transporte público en la GAM. Adelante, por favor. Aquí unos datos que son importantes referenciarlos para entender un poco algunas dinámicas que también han servido para determinar la actual propuesta que ahora vamos a explicar, que vamos a presentar. Este es un mapa que demuestra cuál ha sido el porcentaje de construcción de las viviendas de interés social del año 2010 al 2018. ¿Por qué es relevante esto? Porque como todos sabemos, los principales usuarios del transporte público hoy en día en Costa Rica son las personas que no tienen vehículo privado, que requieren de este medio de transporte, o también personas que están asociadas a los quintiles, digamos, económicos más bajos de la pirámide socioeconómica. Este gráfico, al ilustrar las viviendas de interés social, vemos que hay una concentración muy importante en los últimos 10 años, 12 años, que se ha venido generando en lo que es el lado este de la gran área metropolitana. El lado este presenta una serie de dinámicas socioeconómicas diferentes al lado oeste de la GAM, donde se ha venido dirigiendo la mayor parte del desarrollo económico, empresarial, industrial. También el lado este de la GAM, como nos refleja esta imagen, pues está ocupado por personas que necesitan de medios de transporte público alternativos. Hay otros temas que también se han analizado, el hecho de lo que son las vías de acceso para ingresar al corazón de la GAM y fuera de la GAM. En el caso del lado oeste hay diferentes rutas, está la ruta 1, la 27, hay diferentes rutas alternas que también tienen alto nivel de servicio. En el caso del este, principalmente la movilidad de la GAM, de lo que es la parte de Cartago, que geográficamente está separada del resto de la GAM por los cerros de Ochomogo, presenta básicamente la ruta 2 como principal y casi que única vía de acceso masivo, ¿verdad?, de transporte, y los trabajos que se han venido realizando recientemente han ilustrado mejor que nunca la necesidad que tenemos de reforzar efectivamente el transporte público modalidad tren hacia el este de la ciudad. En recientes semanas anunciamos que se había duplicado el servicio a Cartago, esto por una solicitud expresa de la municipalidad que reflejó la problemática que estaban viviendo actualmente la población de Cartago, que en gran medida trabaja también en el área metropolitana, en otros cantones, y también recientemente se ha comentado sobre la problemática de Paraíso, en la cual efectivamente pues hay una necesidad de articular esta ciudad ya de escala media, que es Paraíso, con el resto de la GAM, y también generar una puerta de entrada de las comunidades rurales hacia el resto de la GAM, por lo que sería la entrada de la ciudad de Paraíso. Adelante, por favor. Es importante entender que la problemática, además de afectar temas de eficiencia, temas de traslados, temas de calidad de vida,
temas que a final de cuentas son cuantificables económica y socialmente, también genera desde luego este modelo de transporte que tenemos hoy en día, mayoritariamente orientado al transporte automotor, genera también un impacto impresionante en lo que es la matriz energética, el consumo energético nacional. Aquí podemos ver con datos de un estudio que se realizó por parte del Estado de la Nación en el 2018, cómo para la época el transporte ocupaba ya el 51% de lo que era básicamente el consumo total de energía. Aquí tenemos algunos datos que siguen siendo plenamente vigentes en cuanto a al tiempo que invierte la población, gran parte de la población movilizándose, cerca de 2 horas diarias. Esto particularmente se ve incluso más reflejado en lo que es la movilidad hacia el este. Y las pérdidas que los atascos viales generan a final de cuentas por los impactos en lo que es el Producto Interno Bruto. Necesitamos soluciones, no podemos continuar en esta dinámica que actualmente tenemos. Esta es otra diapositiva que también sirve para ilustrar un poco lo que venimos comentando. Esta diapositiva, esta filmina, lo que ilustra es lo que se conoce como el reparto modal. ¿Qué medios de transporte utiliza la gente en la GAM para movilizarse? Es muy importante este dato porque, por ejemplo, esto nos comenta que del año 91, donde el 75% de la población de la GAM usaba transporte público para movilizarse, dicho porcentaje había sido reducido a 55% en el 2007. Según los datos que tenemos actualmente, ronda el 40%. Cada vez menos personas utilizan transporte público, cada vez más personas utilizan vehículos. O sea, vamos en sentido contrario a lo que el modelo de ciudad en creciendo nos demanda. Así que necesitamos replantear desde luego este modelo, somos conscientes desde el gobierno que esto es una necesidad y por lo tanto requerimos hacer planteamientos para modernizar los sistemas de transporte masivo, pero planteamientos que, como bien lo indica el presidente, sean aterrizados técnica y financieramente y que sean viables desde la situación actual que enfrenta el país actualmente, en estos momentos. Adelante, por favor. Una de las discusiones que se tuvo sobre el tema de el actual proyecto de tren, incluso en relación con lo que fue la propuesta anterior inmediata, que fue la que contuvo el estudio de prefactibilidad del año 2016, fue la discusión si viaducto o no viaducto. Por viaducto nos referimos a lo que se conoce como el tren elevado, en este caso el tren a desnivel. El estudio de prefactibilidad había planteado un modelo de tren elevado. Básicamente, ¿por qué? Porque contemplaba lo que iba a ser el crecimiento urbano de la GAM, contemplaba la visión actual, pero la visión de la ciudad del mañana, y en ese sentido la idea era hacer un sistema que pudiera ser funcional hoy y funcional en 30, 40, 50 años para una ciudad que iba a tener totalmente otra dinámica. El proyecto actual, que hoy en día se desecha, se entierra, planteaba un tren mayoritariamente a nivel, que es precisamente lo que hoy tenemos en Costa Rica, en la GAM, un tren a nivel que todos conocemos las dinámicas que tiene. Aquí simplemente se ilustran algunas cuestiones importantes de por qué o cuáles podrían ser los beneficios del tema del viaducto al tema del tren a nivel desde la modalidad actual de ciudad que tenemos. Hay temas, por ejemplo, que puedo comentarles como son la segregación urbana. Imagínense un tren pasando cada 5 minutos, cada 2 minutos y medio, como incluso lo planteaba el estudio, en medio de un barrio que la línea del tren corta el barrio en 2. Segregaría completamente el barrio, las ciudades en 2 partes. Además, la siempre conflictiva convivencia entre el tránsito vehicular y el tránsito ferroviario, pues es un tema que nosotros debemos enfrentar día a día. Prácticamente vamos a una cuenta de un accidente por semana. Esto porque la gente irrespeta las medidas y efectivamente es un tema de seguridad vial que también impacta. Aquí estamos viendo una imagen muy importante, un video, disculpen, que ilustra lo que se conoce como el efecto de cola. Ahí podemos ver cómo una aguja, esto es una intersección de calle Blancos, vean la presa que esto genera, por ejemplo, ahí la pueden ver, eso es en el tren actual. Imagínense un tren que tiene 220 cruces viales, que hay que estar bajando agujas cada 5 minutos. Vean incluso cómo hay ya intersección de la calle que en diagonal, donde se va generando otra cola. Eso es lo que se llama el efecto de rebote de cola. El actual proyecto modeló, microsimuló 20 de los 220 cruces. Sí hay cruces que van elevados, efectivamente, pero hay muchos cruces que ni siquiera fueron analizados. Y arriesgar a que esto pase podría generar básicamente que este proyecto hubiera que desecharlo en 8 o 10 años, si no menos, cuando ya el atasco vial generado por un tren que se convertiría en una barrera para la movilidad metropolitana sería insalvable. Entonces, ante estas perspectivas, que no es que hay que imaginarse, las que hoy día las podemos observar desde el modelo actual de ciudad que tenemos y desde el modelo actual del tren,
hace que tengamos que, desde luego, considerar otro tipo de soluciones, otro tipo de análisis. Por favor, adelante. Y así es como hemos llegado al planteamiento que en estos momentos se encuentra analizando, valorando el presente gobierno, porque efectivamente existen recursos que nos permiten hacer una obra, pero una obra desde el punto de vista financiero y técnico responsable. La propuesta actual que se le ha presentado al señor presidente y al Ministerio de Transportes consiste en la construcción y operación de la línea 1 TRP. ¿Por qué hablamos de TRP y de no tren eléctrico? Porque el tren eléctrico es un concepto que está ligado al proyecto que hoy se entierra. El TRP, tren rápido de pasajeros, es un concepto que se plantea en el marco del estudio de prefactibilidad del año 2016, que sí concebía un sistema de tren rápido en el sentido de que al ser un sistema elevado, es un sistema constante, es un sistema que no genera presas, es un sistema que no genera los problemas de seguridad vial, que no genera la segregación urbana que hemos dicho y que le permite a la ciudad crecer. Y que implica que en 10 o 15 años no vamos a tener que estar subiendo tramos, como solemos hacer, haciendo reparaciones o alargando el costo de una obra. Hagamos la obra bien hecha como debe ser hoy y las generaciones futuras nos lo van a agradecer. La línea 1 concretamente, o la propuesta de la línea 1 consiste en el tramo San José-Paraíso. Esto precisamente relacionado con lo que venimos previamente indicando del modelo de ciudad que tenemos, la necesidad de generar una solución hacia oriente en movilidad masiva, que además va a generar y va a impactar no solamente en la ciudad de Paraíso y Cartago, sino que va a tener un impacto en poder acercar la ruralidad, zonas como Jiménez, como Tucurrique, como Turrialba, que van a poder tener una entrada de acceso a la GAM viable, donde están las ofertas de trabajo, donde están las oportunidades, donde está la educación superior, donde necesitamos efectivamente acercar esas ventajas a estas personas, a estas comunidades. Sí, perfecto. Muchísimas gracias y quedo a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, lo felicito.